Hola a todos, este es el curso de Java nivel 2, metodología de programación, clase 5, parte 2. Para los que están viendo recién este video, estoy dejando en la descripción del video la parte 1, la cual hemos hecho lo que estamos viendo ahora, la cual sería las entradas de los datos que lo estaríamos registrando en una tabla. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. El poder, al elegir un tipo de cobertura, se debe en la tabla mostrar el tipo de cobertura que nosotros estemos eligiendo. Por ejemplo, aquí estamos eligiendo la cobertura familiar, y en la tabla lo que debe aparecer son todos los que tienen el tipo de cobertura familiar. Luego de eso, lo que tenemos que hacer también es borrar una fila que se encuentra en la tabla y borrar todas las filas que se encuentran en la tabla. Y eso sería lo que hagamos ahora. Pero antes de empezar, quisiera invitarlos a que se suscriban a mi canal. Aquí van a poder encontrar todas las clases ya del nivel 1 completada, más los del nivel 2 que estamos haciendo ahora. Recuerden también que cada nivel al finalizar se hará un proyecto, y el proyecto del nivel 1 ya está completado. Entonces también me gustaría que lo compartan, me ayudarían mucho. Y bueno, con esto es dicho, empecemos con la programación. Bueno, aquí está el código de la tabla del frame que hemos hecho, y esto es lo que hemos hecho en la primera parte, y esto es lo que vamos a hacer ahora. Si no saben cómo he hecho esto, pues en la parte 1 de la clase 5 les he explicado cómo hacerlo, entonces les recomiendo que lo vean. Bueno, entonces nos vamos al código. Este es el método guardar, recuerden, esto es lo que hemos hecho en la clase pasada. Lo único que hace es coger los datos de las cajas de texto que tenemos en el frame y luego colocarlas en la tabla. No voy a hacer cómo funcionan los códigos porque eso ya lo he hecho en la primera parte. Lo que vamos a hacer ahora es, al registrar una persona, poder eliminar todos sus datos y poder hacerlo ya con la siguiente persona o con el siguiente cliente. Y para eso tenemos un método llamado limpiar datos, y lo único que hace es simplemente volver a cero todos los datos para poder registrar a la nueva persona. Entonces guardamos, recuerden que lo estoy colocando aquí dentro del método guardar. ¿Está bien? Entonces lo colocamos y lo ejecutamos. Vamos a poner, por ejemplo, 222, vamos a poner Jacqueline, de 21 años, cobertura familiar. Y recuerden que el pago mensual se pone automáticamente cuando se coge la cobertura. Luego de esa mujer guardamos y ven que se eliminó todo. Y también el cursor se puso en el número de historial, o sea, aquí arriba. Nos vamos a informes y aquí se almacena ya en la tabla. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, elegir uno de uno y poder seleccionar uno, eliminarlo y borrar todos los que se encuentren aquí. Bueno, entonces, otra cosa que quisiera enseñarles es que al nosotros elegir un tipo de cobertura, también necesitamos que se vuelva que se vuelva la tabla al comienzo, o sea, que estén todos los de cobertura, ya sea individual, familiar o contra accidentes. Y para eso tengo este que se llama todos. Y con ese vamos a empezar. Nos vamos al código. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy simple. Vamos a crear un método que se llame mostrar todos. ¿Y qué hace este mostrar todos? Miren, empezamos con un for. Recuerden que todos los datos se están almacenando en un arreglo de objetos, y lo único que tenemos que hacer es coger ese arreglo de objetos y leer cada uno de ellos para poder mostrarlo en la tabla. Y para eso se utiliza un for. Vamos a recorrer fila por fila y luego colocarlo en la tabla. Miren, vamos a crear una variable llamada p entera que inicializa en 0 y que recorra uno por uno. ¿Y cuál sería el final? El final es esta i. Esta i, recuerden que la hemos creado en la clase pasada, la cual está aquí. ¿Qué hace esta i? Pues simplemente hace referencia a todos los objetos que se hayan creado en el arreglo de objetos, como pueden ver aquí. Aquí está. Entonces simplemente vamos a recorrer uno por uno hasta llegar al final. Ahora, ¿cómo vamos a poder almacenar todos los datos que se encuentran en el arreglo de objetos dentro de la tabla? Muy simple, miren, cojan
el nombre de la tabla, ponen punto setValueAdd. ¿Qué hace este setValueAdd? Lo único que hace es simplemente evalúa evalúa todos los que se encuentren dentro de este paréntesis. Me refiero a que, por ejemplo, dentro de este paréntesis lo que encontramos es el objeto del arreglo llamado A asegurado. Ese es el nombre del arreglo. Miren, si nos vamos un poco más arriba, aquí se encuentra A de asegurados, el asegurado con su arreglo de objetos, que sería un vector, ¿no? Entonces lo único que hace es lo ponemos, lo colocamos, y dentro de este arreglo, recuerden que como es un vector necesita una posición, y esa posición la estaremos cogiendo de la posición de la variable que estamos creando aquí arriba, que sería P. Luego de eso, miren, si ponemos el punto, nos va a hacer referencia a todos los datos o métodos que tenemos en la clase asegurado. Y nosotros necesitamos coger dato por dato que se encuentra en el asegurado. Y para eso tenemos los encapsulamientos llamados get, que recuerden que eso nos devuelve los datos que se encuentran dentro de estos encapsulamientos. Por ejemplo, queremos devolver lo que es el ID historial. Entonces ponemos get historial y eso nos devolvería el dato que se encuentra dentro de esa variable. Y lo que tenemos que hacer ahora es colocarlo dentro de una posición. Aquí estoy dejando un pequeño comentario donde esta P hace referencia a la fila y este número 0 hace referencia a la columna. Entonces, ¿qué hace este setValueAdd? Lo único que evalúa es la fila en cual la vas a colocar y la columna. Entonces, aquí pueden hacerlas tantas como ustedes quieran o como ustedes requieran. Por ejemplo, yo lo que quiero es recorrer cada uno de estos arreglos de objetos y almacenarlo dentro de una fila, tantas columnas como yo quiera. Y para eso yo quiero ahorita 6 columnas, bueno, 5 columnas serían. No, bueno, serían 6, pero en realidad estoy comenzando desde 0. Y eso lo hago una por una, dependiendo de todas las variables que quiero almacenar. Entonces hago primero para el historial, luego para el nombre, luego para la edad, luego para la cobertura, sexo y pago. Entonces al final tendría 6 columnas en una fila. Y como esto se va a hacer repetidamente hasta llegar al final de todos los arreglos que hayamos creado arriba, y con eso sería para poder mostrar todos los datos del arreglo, ¿no? Entonces hasta aquí ya estaríamos hallando todos los datos que se encuentran dentro del arreglo de objetos. Y hasta aquí ya acabaríamos con esta parte de poder mostrar todos los datos de la cobertura. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, al elegir cada uno de los tipos de cobertura, que en la tabla se muestre el tipo de cobertura que se encuentre. Entonces para eso vamos a tener que crear, un método que se llame mostrar cobertura. Este mostrar cobertura va a tener que necesitar un parámetro, porque este parámetro va a hacer referencia al tipo de cobertura que nosotros estemos eligiendo. A ver, un momento. Ya. ¿Qué hace este método? Como les dije, este método va a tener un parámetro llamado x. Esta x va a hacer referencia al tipo de al tipo de cobertura que nosotros estemos eligiendo. Luego de eso vamos a declarar una variable, inicializarla en 0. Por ejemplo, esta lo he llamado p. Luego de eso, este for lo que hace va a ser recorrer todas las filas, al igual que en la anterior, del arreglo de objetos, si se pueden dar cuenta, solo que esta le he llamado j, ya no p. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es primero hacer una condición, decir si en el arreglo del objeto vamos a leer solamente los que sean de cobertura. Luego de eso vamos a igualar con equals ignore case, la cual ya sabemos para qué sirve, y la vamos a igualar con la x, con la variable x.
Recuerden que cuando nosotros hacemos este pequeño código hasta aquí, estamos cogiendo del arreglo de objetos, estamos señalando aparte de la posición el tipo de variable o la variable que nosotros queremos recoger del arreglo de objetos. Yo sé que es un poco complicado entenderme de qué estoy hablando, pero tengan en mente que cuando nosotros hablamos sobre arreglo de objetos, estamos almacenando en un objeto muchos, en un arreglo de objetos, como su nombre lo dice, estamos almacenando objetos, y ese objeto, recuerden que un objeto tiene variables y métodos. Entonces, cuando nos referenciamos a un objeto, les estoy hablando sobre métodos y variables. Es por eso que cuando nosotros creamos el arreglo del objeto, podemos jugar con estas variables o métodos que están dentro de este objeto. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es recoger la variable cobertura e igualarla a la variable que nosotros estemos eligiendo en el JComboBox del frame. Luego de eso, al igual que la anterior, como pueden ver aquí, simplemente muestro los datos en la tabla. Ya saben cómo hacerlo, con la única diferencia que aquí no vamos a utilizar la variable que está recorriendo, que sería j. Miren, aquí esta j está recorriendo la tabla uno por uno. Lo que nos interesa es que recorra el objeto, no la tabla. Es por eso que creé aquí arriba una variable que inicializa en 0 y que nosotros la recorramos uno por uno dependiendo del objeto de cuántos exista dentro de ese arreglo. Entonces, al igual que el anterior, necesita una posición de fila y una posición de columna. ¿Está bien? Espero que me haya dejado entender. Pero igual al funcionar también les voy a mostrar cómo fue recorriendo Java nuestro pequeño código que estamos creando ahora. Luego de eso, como ya estaría seleccionada o estaríamos mostrando cada uno de los tipos de cobertura y que se muestre en la tabla, ahora lo que tenemos que hacer es hacer un método que al nosotros seleccionar hace referencia a este método llamado mostrar cobertura, y para eso ponemos seleccionar opción. Recuerden que este JComboBox cobertura se llama JComboBox opción. Entonces, al yo coger esta posición del JComboBox, entonces lo que va a hacer estos números, que sería 0, 1, 2 y 3, es recorrer o mostrarnos o seleccionar el tipo de cobertura que nosotros estamos eligiendo. Por ejemplo, el 0 haría referencia al todos, el 1 al individual, el 2 a familiar y el 3 a contra accidentes. Entonces, como el 0 hace referencia a todos, debemos poner como método el mostrar todos y luego su break. Recuerden que es un switch, el switch necesita un break después de cada caso. Luego en el caso 1, que sería referencia, me supongo que a individual, entonces ponemos este método que acabamos de crear llamado mostrar cobertura con su parámetro individual. Cuando nosotros mandamos esta cadena llamada individual en esta condición, es donde se hará la condición para buscar en el arreglo de objetos el tipo de cobertura llamado individual, y luego hará todo esto para poder seleccionarlo o cogerlo del arreglo de objetos y colocarlo en la tabla. Y así sería igual con el 2, que sería familiar, y con el 3, que sería mostrar accidentes. Luego de eso, entonces ya estaría todo, y lo único que tendríamos que hacer ahora es simplemente mostrarlo. Y para eso tenemos que hacer aquí dentro del JComboBox doble clic. Nos va a abrir tipo un botón, como pueden ver aquí. Y aquí lo que vamos a hacer ahora, bueno, entonces aquí dentro de este JComboBox vamos a poner dis.mostrar todo, y luego vamos a hacer otro dis. Y seleccionar, si no me recuerdo, sí, seleccionar opción. Entonces este mostrar todo nos haría referencia a poder mostrar todo desde un comienzo y luego seleccionar
cada uno de ellos. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo. A ver, voy a pues hacer una pequeña pausa para poder meter datos a la tabla. Bueno, he intentado meter datos a la tabla y no he podido seleccionar o que me muestre el tipo de cobertura y que se muestre en la tabla, ¿no? ¿Por qué no he podido? Porque aquí no me había dado cuenta que todavía no creo un método que me vacíe primero toda la tabla para que recién me muestre lo que estoy seleccionando. Y para eso necesitamos crear un método que se llame mostrar tabla, o también podemos ponerle vaciar tabla. Lo que hace es simplemente vaciar toda la tabla que se encuentra dentro de la tabla, todos los datos, y así poder mostrar todos los que se encuentren dentro de lo que yo estoy seleccionando. ¿Está bien? Ahora, les explico cómo funciona este vaciar tabla. Necesariamente lo tenemos que hacer como una matriz para que recorra cada uno de ellos, tanto fila como columna, y así poder vaciarlo. Recuerden que estoy utilizando el setValueAdd y lo que hace es simplemente esto. Miren, aquí primero voy a recorrer las filas. Recuerden eso ya lo hemos visto en la clase en el nivel 1, lo que son arreglos multidimensionales. Ya les he enseñado cómo poder recorrer en un arreglo bidimensional cada uno de ellos. Entonces aquí arriba, recuerden que aquí también pude haber colocado y, pero como necesariamente no quiero recorrer el arreglo de objetos sino la tabla, es por eso que le estoy poniendo getRowCount. Lo que hace es devolverme todas las filas o un número del número de filas que se encuentra en la tabla. Luego de eso, aquí estoy recorriendo todas las columnas. Recuerden que tengo 6 columnas, como pueden ver aquí. Llego hasta 5, pero empiezo de 0. Entonces en total son 6 columnas. Y luego de eso, hago el get jtable.setValueAdd. Si se han dado cuenta, prácticamente siempre estoy utilizando el setValueAdd para todo. Es muy importante que sepan para qué sirve, lo cual ya les he estado explicando en los dos métodos que he creado arriba, cómo funciona el setValueAdd. Entonces aquí simplemente lo que hago es vaciar todas. Como pueden ver, aquí estoy poniendo un null. ¿A qué pude haber puesto? A ver, tanto un null como también pude haber puesto dos comillas, que igual haría lo mismo. Y lo que hace es colocar tanto en la fila 0 como en la columna 0, 0, vaciarlo. Y en la fila 1, columna 1, 0 y así sucesivamente hasta recorrer todos los datos que se encuentren dentro de la tabla. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora, colocarlo aquí arriba, no mostrar datos, sino vaciar tabla. Entonces ahora sí va a funcionar. A ver, ahora voy a hacer una pequeña pausa para poner datos a la tabla y así poder seleccionar por cada uno de ellos y que me muestren la tabla. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí está, simplemente he colocado datos a la tabla. Y ahora esto es lo que tenemos que hacer. Mostrar el tipo de cobertura y al elegir, por ejemplo, individual, debe solo seleccionarme los que son individual, al igual con familiar y con contra accidentes. Y si yo quiero volver al estado inicial, simplemente pongo todos y me tiene que devolver todos los datos que se encuentran. Bueno, entonces hasta aquí ya estaría hecho lo que es mostrar el tipo de cobertura. Entonces lo que faltaría ahora es borrar, al yo seleccionar uno, borrar uno y borrar todos los que se encuentren dentro de la tabla. Bueno, entonces bajamos y aquí nos vamos al último. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear el método que lo vamos a llamar eliminar asegurado. Y para eso lo vamos a hacer así. Miren. Este es el método, llamar eliminar asegurado. ¿Qué va a hacer este eliminar asegurado? Lo podemos llamar con otro nombre mucho más específico, por ejemplo, borrar 1. Y a ver, borrar uno nomás.
borrar uno, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice este error? Dice comparar string. Ah, ese es un string. Entonces sería un equals en el case. A ver. ¿Ya por qué me sale así? Supongo que es esto. Ya. Entonces les explico este código. Miren, lo primero que hago es saber todas las filas que se encuentran dentro de la tabla. Y para eso coloco el nombre de la tabla y coloco getSelectRow. Esto lo que hace es devuelve las filas, bueno, devuelve el número de filas que se encuentran dentro de la tabla. Luego de eso, esa variable llamada código que le he puesto, lo único que hace es cogerme primero lo que yo estoy seleccionando dentro. A ver, no, me estoy equivocando. Miren, en lo que es la variable fila, me va a devolver la fila o la posición dentro de la columna, perdón, de la fila. Por eso estoy colocando select row. Entonces, imaginemos que yo hago o selecciono la fila 4. Entonces lo que va a hacer es devolverme esa posición donde estoy seleccionando. Devuelve el número de filas, no, devuelve el número de filas, no, devuelve la posición que estoy seleccionando. Luego de eso, esta variable código lo que hace es simplemente cogerme de la fila, porque como ven estoy colocando la fila, de la fila la posición 0, la cual hace referencia al ID historial. Recuerden que el ID historial es como el código del cliente, entonces necesariamente tengo que coger eso. Y eso es lo que hace, cogerme, por ejemplo, si en el código de cliente en la fila 4 hay 2, entonces este código lo que hace se convierte en 2. Luego de eso tenemos que recorrer toda la columna, toda la tabla. Esto ya lo conocen, ya se los he mostrado hace un momento. Hago lo mismo, recorro toda la tabla del arreglo y lo que hago dentro es una condición. Si código es igual al arreglo de la posición J, es igual al ID historial, entonces ya sé cuál es su posición del arreglo y lo único que hago lo almaceno en esta variable p, la cual creé aquí arriba. Imaginemos que en el arreglo esté en la posición 3 o 4, entonces este p es lo que va a almacenar esa posición. Luego de eso, para eliminarlos, lo que hago es recorrer otra vez las filas de la tabla, perdón, del arreglo, no de la tabla, sino del arreglo, y empezar desde ahí, desde la posición que nosotros hayamos encontrado hasta el final. Y lo que hago es chancar o se puede decir que lo que hago es sobreescribir el dato que se encuentra dentro de ese arreglo de objetos. Por ejemplo, imaginemos que en este arreglo que yo encontré aquí arriba esté en la posición 4. Lo que hago es que en el arreglo que esté en la posición 5 lo modifique y ya no esté en la posición 5, sino en la posición 4, y lo que estuvo en la posición 4 se elimine. A ver, voy a dejar un pequeño código aquí, un comentario cómo funciona esto. Miren, imaginemos que P esté en la posición 3. ¿Qué va a pasar? Que, a ver, imaginemos que aquí el arreglo tenga 3, o sea, aquí 1, 2, no, A, B y C. Entonces, vamos a poner acá 2, no, mejor 1. Esta P lo que hace es que va a valer B. Entonces lo que yo estoy haciendo con este pequeño código
es que C chanque al B o lo sobrescriba. Entonces en la posición 1 va a valer C, y esta C, como pasó a otra al B, esta vez se elimina y esta C va a quedar vacío, y es por eso que yo coloco I menos menos. Lo que hace es eliminarme por defecto esto de aquí. Entonces quedaría A y C, entiendo. Entonces al final quedaría, al igual que todo esto, quedaría A y C, y este se convertiría así. ¿Está bien? Espero que me haya dejado de entender. Entonces lo que vamos a hacer ahora es remover lo que hemos hecho a partir de este código. Todo lo que hemos hecho aquí, removerlo y volverlo a la tabla. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy simple, miren. Al igual que el anterior, lo que he seleccionado, pues simplemente lo vuelvo a mostrar dentro de esta variable X, y lo que hago es eliminarlo. ¿Por qué lo elimino? Porque si lo vuelvo a mostrar, lo que mostraría sería este arreglo, lo que estoy seleccionando ahora. No mostraría este arreglo, el nuevo arreglo que se encuentra, que acabamos de modificar, y es por eso que lo elimino y lo vuelvo a colocar dentro de la tabla. Ven, .setModel, mi modelo. Entonces vamos a probar este código a ver si funciona. Vamos a poner algo rápido nomás. Ya miren, entonces aquí selecciono por ejemplo este y lo elimino. Bueno, no lo eliminó. A ver, un momento, quiero saber por qué no elimina. Bueno, no eliminaba porque no le colocaba en el botón. Simplemente faltaba hacer eso. Ponemos this punto eliminar, creo, no me acuerdo cómo le puse. A ver, aquí lo vamos a encontrar. Borrar uno le puse. Entonces guardamos, ejecutamos. Vamos a hacer algo rápido. A ver. Entonces nos vamos a la tabla y por ejemplo vamos a seleccionar este, ponemos borrar y se eliminó. Borramos y borramos. Ven que se eliminó uno por uno. Ahora lo que faltaría sería borrar todos de un porrazo. ¿Cómo hacemos esto? Este es un poco más fácil porque si se han dado cuenta ya prácticamente se los he mostrado. Es muy eliminar todo. ¿Cómo funciona esto? Lo que vamos a hacer es simplemente recorrer todas las posiciones que se encuentren dentro del arreglo de objetos. Recuerden que este i hace referencia a eso. Y eliminar todos los que se encuentren dentro de la clase o del objeto llamado mi modelo de la clase default table model. Entonces eso vamos a hacer ahora. A ver, vamos a crear algo rápido, unos cuantos datos. A ver. Ya, miren, tengo dos datos. Simplemente con el botón borrar todos, y como ven se eliminó todos los datos de la tabla. Y bueno, creo que con eso sería todo. Ya les mostré cómo almacenar datos en una tabla, en un arreglo de objetos, cómo jugar con estos arreglos de objetos para poder mostrar por cada tipo de cobertura, y luego también borrar cada uno y al final borrar todos en uno solo. Y creo que con eso sería todo. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.